Vamos a hablar de la industria del automóvil, que es lo que nos compete, y voy a presentar un poquito cómo es la industria automotriz argentina. Nosotros venimos diciendo a lo largo de este año, en todos los resúmenes que hacemos mensualmente, lo hacemos porque Ujú. tanto ACARA, que es la Asociación de Concesionarios, como ADEFA, mensualmente nos dan los resúmenes de cada mes y el acumulado del año, y venimos diciendo que si bien la industria a nivel ventas de automóviles en el mercado viene creciendo, creció más del 50% respecto al año pasado, se van a terminar este año con unas 610.000 unidades vendidas, o sea que realmente se creció mucho respecto del 2024. Pero la producción está estancada, digamos. Se produjo más o menos lo mismo, incluso hasta unos numeritos menos que el año pasado. Ujú. Y la exportación realmente está cayendo mucho, entre un 10 y un 11%. Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupa porque justamente la industria automotriz, más allá de las ventas, que hay concesionarios que venden los autos, genera mucho empleo en las fábricas, empleos directos de las fábricas e empleos indirectos también. Empleos indirectos que son todos no solamente los autopartistas, sino lo que hace la logística. O sea, en total, el mercado, la industria automotriz argentina genera hoy más o menos 600.000 empleos. Son 600.000 empleos que incluso están un poco cayendo Sí, respecto de lo que fue los mejores tiempos porque se nota que hay una merma en la producción y se nota también cuando empresas tienen que dejar de lado una cierta cantidad de empleados porque se produce menos. El caso que pasó con Renault, que tuvo que despedir 300 empleos en Santa Isabel, Córdoba. Hay achiques, se achicó la industria automotriz. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso nosotros quisimos hablar con el presidente de ADEFA. Nosotros tenemos acá en la Argentina hoy 9 plantas motrices. Volkswagen y Ford están en Pacheco, provincia de Buenos Aires. Después está Stellantis, tiene dos fábricas, tiene una en Palomar, provincia de Buenos Aires, y otra en Córdoba, en Ferreira. Dos fábricas tienen, una produce Peugeot, Citroën y la otra produce Fiat y Ram. Después está Chevrolet en Alvear, cerca de Rosario, provincia de Santa Fe. Renault en Santa Isabel, Córdoba, Iveco también en Córdoba, Prestige, que antes era Mercedes-Benz, sí. que está en Virrey del Pino, la planta Mercedes-Benz Argentina se fue, pero sin embargo Prestige, que es un grupo empresarial argentino de industriales argentinos, tomó las riendas y sigue fabricando la Mercedes-Benz Sprinter allí, y de ahí se va a ir Mercedes-Benz Camiones, como dijimos en los programas anteriores, que se va a la nueva planta de Zárate, pero todavía no se inauguró. Bien. Entonces, y después está Irá, Toyota en Zárate. claro. Toyota la que recién contábamos recién, que es la que hoy la que más produce. Ford, y entre Ford y Toyota se produce el 50% de lo que produjo este año la industria automotriz, que son más o menos 500.000 unidades. Los mejores años de la industria automotriz argentina se llegaron a producir 800.000 unidades más o menos. Incluso en el 2023 se produjeron 610.000 unidades. 2024 cayó y este 2025 cierra más o menos parecido con unos 500.000 unidades producidas. Cayeron mucho las exportaciones, como dije. Entonces son 9 fábricas, pero bueno, el año que viene, ahí nomás, en el primer trimestre, se suma la nueva planta de Mercedes-Benz, camiones y buses en Zárate. Entonces van a ser 10 plantas motrices. 10 plantas motrices para un mercado interno de 600, algunos dicen que van a ser 670.000 el año que viene. Son muchas fábricas si no se llega a Al mejorar en objetivo. la exportación. Claro, claro. Si no se llega a mejorar en la exportación, porque nosotros tenemos hoy una capacidad productiva para 1.300.000 autos Mm. y estamos produciendo 500.000, menos, estamos trabajando al 40% más o menos, Sí, sí, ¿no? sí, es poco. Entonces es poco. Recordamos entonces, son 10 plantas, se producen 21 modelos, la mayoría son utilitarios, 16 son vehículos comerciales, entre pickups y camiones y Ah, buses. Hay 5 autos nada más, el Cronos, el 208, el 2008, el Tracker y la SW4, que si bien deriva de la Hilux, es un auto porque es una SUV. sí, sí, Esos sí. son los 5 autos que se producen, los demás son pickups o camiones o buses. Mira. Eh, y bueno, y la mayoría de las plantas están 5 y va a ser 6 cuando venga nueva de camiones y buses de Mercedes-Benz en Zárate, 6 en la provincia de Buenos Aires, 3 en Córdoba y una en Santa Fe. Está distribuida más o menos ahí por el poder de las De provincias cada en la Argentina. provincia. Bueno, y respecto del 2026, insisto, digamos, auguran un mercado que va a crecer un 10%, más o menos unas 670.000 unidades, crecer respecto de este año, y la producción dicen que va a estar similar a este año también.
Otra vez unas 500.000 unidades, porque, bueno, por ejemplo, hubo autos que ya no se fabrican, como el Taos, el Sandero, el Stepway, el Logan y la Frontier y la Alaskan, todas esas en Santa Isabel, por eso Santa Isabel tuvo que despedir 300 personas Se en dejan de Córdoba, fabricar. se dejaron de fabricar ya, entonces, y los nuevos autos van a empezar a llegar en el 27. Por ejemplo, el nuevo Niagara o la pickup de media tonelada que va a ser Renault en Santa Isabel en Sí, el 2027, recién va a empezar claro, a a salir. venderse. A lo mejor se empieza a producir en el 26 a fines, pero bueno, todavía no. Después está también las nuevas versiones para el 27, está la nueva Hilux, como decíamos antes, o la versión híbrida de la Ford Ranger, que también va a estar para el 27. O sea que el 26 se espera que producción esté parecido. Lo que se va a intentar es crecer en exportaciones, Bien, entre un 5 y un 8%, para mejorar un poquito la producción. Pero ¿qué va a pasar con eso? Bueno, depende de las negociaciones del gobierno con las terminales por el tema de la carga impositiva, que claro. es Frena. lo que más le frena la competitividad de la industria nacional a la hora de exportar. Ahora lo vamos a escuchar a Rodrigo Pérez Graciano, que es el presidente de ADEFA. Ujú. Estuvimos en las oficinas de ADEFA conversando con él. Es una entrevista larga, con el cual vamos a hablar de todos estos temas, digamos, la producción Bien. argentina, las perspectivas para el 2026. Vamos a hacerlo en dos partes. Esta primera parte lo escuchamos entonces a Rodrigo Pérez Graciano. Bueno, llegamos hasta las oficinas de ADEFA, la Asociación de Fábricas de Automotores de la Argentina, de nuestro país. Estamos con su presidente, Rodrigo Pérez Graciano. Muchas gracias por recibirnos. No, Víctor, un placer recibirte y bueno, estar aquí para compartir un poco los datos del sector y la visión. Y bueno, justamente los datos del sector, porque llegamos a fin de año y necesitamos hacer un balance de cómo fue este 2025. La industria, que bueno, una cosa es el mercado, que fue creciendo, realmente creció, especialmente porque el primer semestre del año pasado había sido muy malo, y entonces se creció al 50%, que está muy bien, pero la industria vemos que no tracciona, que no crece, y las exportaciones tampoco. Bueno, pero igual hacernos un balance de este 2025 y después te preguntaré por perspectivas y eso. A ver, creo que pusiste los datos tal cual son, digamos, con cosas muy positivas. Y te diría con un mercado que crece en un sentido que, sobre todo cuando vemos y cuando comparamos, también por la importancia que tiene ADEFA en otras instituciones como es la Unión Industrial Argentina, y nos comparamos con todos los sectores, bueno, vemos una diferencia grande, ¿no? Es decir, no encontrás sectores que crezcan en el 2025 un 50% en términos reales, como creció el nuestro, ¿no? Estoy hablando de patentamientos, claramente. Y con un tema un poco más, por así decirlo, no tan positivo como es la producción, donde claramente en términos relativos es positivo porque estamos hablando de que es una producción estable con respecto al año pasado, y también es muy difícil encontrar en la industria sectores que hayan tenido una producción estable en su variación interanual. Todos representan caídas, y en algunas caídas importantes de doble dígito. Pero bueno, que claramente ahí está, me parece, el gran desafío que tenemos por delante, que es claramente la competitividad para que en un mercado que crece un 50% la producción sea estable, y que tiene que ver justamente con lo que nosotros llamamos el gran costo argentino, ¿sí? Y esa mochila pesada con la que salimos a jugar todos los días el partido en la cancha. Claro, eso tiene que ver con las reformas que se están proponiendo ahora, especialmente la reforma tributaria, ¿no? Digamos, eso ahí es donde ustedes tienen que... Sí, parte de eso, te diría que todo. La reforma laboral también ayuda, lo que nosotros llamamos, digamos, si bien llamamos modernización laboral, ¿no? Cuando hablamos en algunas cosas, legislaciones que estamos hablando del siglo pasado y de bien entrado el siglo pasado, ¿no? La mayoría, digamos, de estos convenios del año 75, entonces creemos que hoy, en nuestro sector ni hablar, y en la economía en general ni hablar, ¿no? Pero hoy hay pocas cosas que podemos decir que son iguales a los procesos productivos del año 75 en la fabricación de un auto, ¿no? Ni hablar en los componentes, digamos,
de un auto. Entonces, toda la parte de modernización laboral, toda la parte de reforma tributaria y un poco la agenda que tiene ADEFA independientemente del marco general, ¿no? Por el diálogo que tenemos y claramente por lo que son nuestros desafíos y nuestra responsabilidad por lo que representamos en términos de empleo, producción, contribución al PBI, tenemos la obligación de trabajarlo de la manera que lo hacemos con el gobierno y te diría con toda la cadena de valor, ¿no? Porque no solamente es el gobierno, son los sindicatos y bueno, hay todos los proveedores que trabajan en la industria argentina. Ahí respecto de la reforma laboral, digamos, por un lado, a mí me parece que lo que más puede perjudicar son los aportes patronales y todas esas cuestiones, pero me parece que lo que no debería permitirse es perder derechos de los trabajadores. Bueno, claramente me parece que también la forma en que es lógico, ¿no? La forma por ahí en que se encontró, digamos, por así decirlo, la oposición, no la oposición política, ¿no? Pero la oposición hacia los proyectos fueron desde ese punto de vista, ver, ¿no? Y creo que el gran desafío en ese sentido no es en nuestro sector, ¿no? Puedo hablar un poco más amplio de la industria en general, pero el gran desafío es cómo hacer que el 50% claro, de la economía que no tiene derechos directamente, porque está absolutamente en la informalidad, pueda ser integrada, ¿no? Digo, no es un tema que atañe al sector porque realmente en lo que es la industria automotriz no hablamos de informalidad, digamos, es una palabra que está muy lejos de la realidad de las terminales, es una palabra que está muy lejos de la realidad de los proveedores, pero bueno, no es una realidad, digamos, o no son datos que están lejos de la realidad general del país, ¿no? Entonces creo que ahí está el gran desafío de esa modernización, cómo abarcar a todo ese porcentaje. Incluso justamente por esto, porque la industria automotriz genera empleos de calidad. Me imagino que ustedes no tienen ese problema que tienen las pequeñas empresas de los grandes juicios laborales que te pueden... Me parece que ustedes generan empleos donde esa conflictividad me da la sensación de que no es tan importante. Mira, no es importante, pero sí claramente por ahí en términos comparativos y relativos con otros países donde tenés otros marcos, sí puede pesar algo más que en esos países. Entonces, todo lo que nos lleve a ser, entre comillas, más competitivo y lo que siempre hablamos, que es de igualar la cancha, ¿no? Es decir, claro. Nosotros al extremo por ahí, pero digo, la industria en general hace bienes transables. De eso se dedica la industria. La industria no es servicios, no es comercio, hace bienes transables. La definición del bien transable es que es comercializable con todo el mundo. Entonces estamos preparados para competir. Puertas adentro de nuestras fábricas, te diría, me costaría decirte que una fábrica no sea competitiva puertas adentro. Pero porque, a ver, competimos dentro de la empresa con otros centros productivos de la misma empresa en cualquier lugar y tenemos todos los indicadores sobre la mesa. Imagínate que vos digas, bueno, tenés este indicador que te da mal. A los 5 segundos te suena el teléfono a decir, che, ¿qué está pasando acá con este número, con este índice, con este valor? Entonces enseguida, digamos, estamos acostumbrados a competir. El problema cuando salimos, como siempre solemos decir, de la puerta para afuera y se empiezan a cargar un montón de cosas que tienen que ver con el gran costo argentino, que tienen que ver con el costo logístico, que tiene que ver con parte de temas laborales, que tiene que ver con una gran parte con temas fiscales. Bueno, y eso es lo que te va dejando fuera de la cancha. Y eso traducido a tu introducción y a lo que hablábamos en términos de producción, en términos de mercado, bueno, esto es un mercado que crece 50%, una producción que está estable. Hay que decir por qué esa producción está estable, porque la producción para el mercado interno crece, no crece al nivel del 50%, pero crece, pero la producción para la exportación decrece. Claro. Y decrece fuerte, 10-11% para nosotros es un valor muy importante en un año. Y cuando vemos, bueno, cuál es el principal destino de las exportaciones de Argentina, es Brasil. Y Brasil decrece nuestras exportaciones a Brasil un 15%. Uno podría decir, bueno,
¿Brasil está en crisis, que compra menos autos? No, Brasil no está en crisis. El mercado de Brasil crece. Y el mercado automotor en Brasil crece también. Y el mercado de importados de Brasil crece a una tasa todavía mayor al mercado general. Y nosotros teníamos el 50% de participación de mercado sobre los patentamientos importados de Brasil el año pasado y pasamos del 50 al 38% este año. ¿Y eso por qué? Bueno, claramente por un tema de competitividad nuestro. Y un tema que tenemos que empezar a competir claramente, no en este caso como te hago yo, digamos, como voy describiendo esta foto, no es con vehículos solamente de Brasil, sino con vehículos que Brasil importa de otros mercados. Y cuando hablamos del peso en un vehículo nuestro de exportación, de la parte tributaria, de la presión fiscal, y exportamos autos, pero exportamos impuestos. Y tal vez tenemos que competir con México, ¿sí? Que es el tercer gran jugador en la región, y solemos decir que es el gran desafío y que estamos trabajando en eso. Creo que esta es una buena noticia, de que México, cuando le exporta un auto a Brasil, exporta 0 impuestos, 0. No 0,5, 0. Entonces, entre un 20 y un 0, bueno, vas perdiendo competitividad. Y para eso, digamos, no son temas solamente del Estado Nacional, ¿no? Porque prácticamente la mitad del peso tributario en un auto nuestro de exportación tiene que ver con tasas municipales, mal llamados, digamos, impuestos, ¿no? Municipales, pues son tasas, pero que no hay una contraprestación exacta de un servicio, sino que es un porcentaje de los ingresos de la fábrica, de la empresa. Entonces terminan siendo impuestos y los impuestos provinciales, ¿no? ¿Y el tipo de cambio también influye o no? A ver, el tipo de cambio... A lo mejor temporalmente podría ayudar. Sí, a ver, siempre el tipo de cambio influye. Es decir, es mentira decir que no influye en el corto plazo. Pero es eso, es muy cortoplacista. Claro. Y nosotros sabemos que la competitividad no depende de eso. Entonces, un tipo de cambio, claramente, cuando estás exportando en una semana, si tuvo un salto, digamos, en esa semana, te influye. Pero no es sustentable en el tiempo pensar en ganar competitividad solamente por un diferencial de tipo de cambio. Entonces, creo que en la agenda, digamos, que tiene ADEFA con el gobierno, esto está bien puesto, está, te diría, en primer lugar, toda la parte impositiva. Claramente con el gobierno nacional trabajamos lo que son los impuestos nacionales, entonces, bueno, dentro de eso hay un gran capítulo que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones. Hoy estamos pagando el 4,5% de retenciones sobre una exportación de un auto. Bueno, tenemos una agenda, digamos, en eso bien elaborada, consensuada con el gobierno, y entendemos que estas cosas son las que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Entendemos también siempre las restricciones, somos Argentina, ¿no? Entonces, sí. Digamos, la dirección creo que está clara y me parece que hay un consenso total de ambos lados de la mesa dónde queremos ir, y a veces el gran problema son los tiempos, ¿no? Porque claro, estamos en Argentina, entonces tenemos restricciones y seguramente que el gobierno no puede bajar los impuestos como quisiera en la medida y en la rapidez, digamos, que quisieran ellos, y que obviamente queremos nosotros también. Pero lo importante es trazar el norte y, en definitiva, llegar en mayor velocidad o en menor velocidad a ese norte que necesitamos todos. Sí, es fundamental crecer en las exportaciones. A mí, hasta dentro de la industria automotriz, me han llegado a decir que la industria automotriz argentina no tenía sentido. Hasta gente que trabajaba dentro de la industria automotriz. Una industria que todavía sigue siendo deficitaria a nivel de balanza comercial, por lo que se importa, por lo que se exporta. ¿No creen que a lo mejor tienen que reenfocar un poco el tema de componentes de mayor valor, de mayor tecnología, para lograr que esa balanza comercial se equipare un poco? Trabajar incluso con apuntando hacia las matrices energéticas que tenemos nosotros, que son el litio, el GNC, que puede ser GNL también, el gas, ¿no? ¿No enfocan para esos lados como para ser también más competitivos a la hora de producir? Claramente sí, y me gusta este tema porque creo que también terminan siendo paradigmas, y hay un punto de quiebre con la globalización y con la etapa, digamos, por así llamarla, posglobalización o la etapa que estamos viviendo, en lo que tal vez
y fruto de lo que fue el COVID y fruto de lo que fue la crisis de los semiconductores y demás. Me parece que en términos generales la industria, y hablo por ahí de una industria amplia más allá de la nuestra, pasó de priorizar ese valor total sobre el costo unitario de una pieza a tener una cercanía más allá, y tiene que ver con, te diría, con más una diplomacia económica, una geopolítica o geoeconomía, de estar más cerca de las fuentes, de tratar de saltarse grandes costos logísticos, que es lo que hoy quedó, digamos, y que nos dejó con costos muy altos que no volvieron a ser los costos anteriores a la crisis o a la crisis del COVID. Y que hoy claramente se valoriza mucho estar lo más cerca posible con tus proveedores de tu centro industrial. Entonces, desde ese punto de vista, claramente que veo un redireccionamiento, obviamente que todo tiene su lógica y su lógica de costos, y que eso no significa de que a cualquier costo voy a estar y voy a priorizar esto que esté cerca. Pero me parece que el gran desafío de Argentina, como decís vos, con la matriz energética, con lo que representa Argentina en términos de tierras raras, en términos de la participación del litio, muy poco se habla a veces del cobre en la industria automotriz, y una batería en un vehículo eléctrico lleva prácticamente el doble de peso de cobre que de litio, y Argentina tiene un potencial en cobre enorme. Entonces creo que ahí está un poco el gran desafío que tenemos, pero sin hablar de ninguna empresa en particular. Hay empresas dentro de ADEFA que han invertido en estos proyectos, y que tiene que ver justamente con lo que es el futuro y el futuro de la movilidad y la integración a lo largo de toda la cadena. Entonces la respuesta para mí es un desafío. No es un desafío que lo vemos solamente a futuro, es un desafío, te diría, en la actualidad, y que hay empresas que están jugando ese partido hoy mismo en el presente. Sí. Bueno, así estamos. Esta es la primera parte de la entrevista con Rodrigo Pérez Graciano, que él habla de la carga impositiva. Lo importante es que reducir la carga de impuestos. Digamos, hoy nosotros estamos exportando autos con un 13% de impuestos, cuando, por ejemplo, México le exporta a Brasil con 0% de impuestos. Claro. Entonces ahí dejamos de ser competitivos. Y bueno, habla que el 50% de esos impuestos son tasas municipales y eso, pero también están desde el gobierno la parte nacional, la parte de las retenciones a las exportaciones que siguen pagando, y todo eso es lo que tienen que ir mejorando. Vos fíjate cómo cayeron las exportaciones a Brasil, que es nuestro principal comprador, ¿no? Antes, fíjate que el mercado de importados de Brasil, como dijo recién Rodrigo Pérez Graciano, está creciendo, o sea, se venden más autos importados. Además el mercado brasileño está creciendo en todo sentido. Crece el mercado importado, crece todo. Y nosotros antes, el 50% de esos importados que se vendían en Brasil, antes eran nuestros. Claro. Y ahora pasamos al 38%. ¿Por qué? Porque viene un auto de México más barato. Es así, y no te compran porque somos amigos, porque somos vecinos, porque te compran si sos más barato, si sos más competitivos. Y sí. Bueno, vamos a la última pausa, que tenemos la segunda parte de la entrevista con Rodrigo Pérez Graciano. Ya venimos. Ahora vamos con la segunda parte de la entrevista al presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graciano, que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las perspectivas, a ver qué pasa, según él, qué puede pasar en el 2026. Lo escuchamos. Bueno, para finalizar, digamos, hablemos un poco del 2026, del futuro, de los desafíos de volver a esa industria de por lo menos producir 700, 800 mil unidades. Estos años que fueron los mejores rondaron los 800 mil unidades. Y incluso en el 23 teníamos 610 mil unidades, y ahora otra vez volvemos a 500 mil unidades por año. Digamos. Se va a crecer, se va a hacer más competitivo. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, claramente te diría que la agenda es positiva y las expectativas son muy buenas a futuro, en términos de mercado, en términos de producción, por este diálogo que estamos teniendo y por esta agenda de trabajo. Te diría que es una agenda de trabajo prácticamente permanente. ¿Sí? Tenemos reuniones periódicas y donde analizamos claramente lo que nos va apretando en el zapato en el día a día, en la coyuntura, con este norte bien claro, y que lo compartimos, y que creo que eso es lo más positivo
hoy del análisis conjunto y del trabajo conjunto con el gobierno, y eso va a hacer claramente que seamos más competitivos. El tema, como siempre, son los tiempos, ¿no? Entonces vos hablabas de aquellos mercados de 800.000 unidades, bueno, no lo vemos en el cortísimo plazo, ¿no? Pero creo que eso tampoco es lo que más nos preocupa hoy en el corto plazo, si la dirección es la que vemos en el sentido que lo estamos viendo hoy, y si eso puede ser sustentable en el tiempo. No nos sirve de nada tener una reducción en algún impuesto de estos que te digo que pesan en la importación de un vehículo, si a los 6 meses, por la situación del país o por la restricción que sea, tenemos que dar marcha atrás y ver una señal que claramente que era positiva y que no lo termina siendo. Entonces, desde ese punto de vista te diría que somos muy... tenemos una visión muy positiva de lo que puede ser el futuro inmediato en nuestra industria automotriz. Y eso, claramente, con una cadena de valor que tendrá sus desafíos también, que tendrá que integrarse también y que tendrá que seguir invirtiendo como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Porque, digamos, hay que pensar que tuvimos momentos, y tenemos, ¿no? Claramente, pero momentos difíciles, y que esta industria ha seguido invirtiendo a paso muy fuerte con los proyectos que vemos hoy y que son los lanzamientos que tenemos en la industria automotriz argentina. Sí, tenemos 10 plantas motrices fabricantes, más o menos. Más o menos no, tenemos 10. Sí. Y con una capacidad instalada de 1.300.000 unidades, si no me equivoco, más o menos. Estamos trabajando más o menos al 40% de capacidad y eso es lo que hay que mejorar, ¿no? Claramente, todo lo que tiene que ver con la competitividad es cómo podemos utilizar una mayor porcentaje de la capacidad. Entre dos plantas más o menos tienen el 50% de la producción. Y Víctor, claro, entre dos terminales. Entre dos terminales, sí. Y pensá, Víctor, que estamos hablando siempre de una industria argentina que es complementaria y que es integrada y que no está pensada solamente para el mercado argentino. No, claro. Y cada lanzamiento de los últimos años lo demuestra más, ¿no? Que es más que esos lanzamientos, cuando uno ve, por ahí históricamente se hablaba de un 50-50%, hoy los lanzamientos son 70% para la exportación, 30% para el mercado local. Entonces, eso no solamente le da salud a nuestra industria, creo que es una contribución grande con el país, con lo que vos también hablaste de lo que es un déficit y de lo que termina siendo en Argentina siempre un gran tema, la falta de dólares. Que son los dólares y la falta de dólares para nuestra economía. Así que creo que en ese sentido nuestra industria tiene mucho para aportar y ser parte de la solución que queremos para la Argentina del futuro. Bueno, y la última, los chinos. Los chinos, tenemos que hablar de los chinos. Algo me tendré que decir. Bueno, que incluso algunos se van a tener que en algún momento asociar a DEFA. Porque... A ver, claramente es una industria que ya deja de ser incipiente, ¿no? Y que lo vemos, pasa de ser incipiente a tener una dominación en algunos mercados ya realmente muy importante. Pero también hay que ver y hay que leer lo que sucede en muchos mercados, ¿no? Más allá de Estados Unidos, la discusión hoy que está dando Europa, bueno, con los autos chinos, con el acero también, ¿no? Lo que fue la deliberación de estas semanas en el Parlamento, en Bruselas, en la Comisión Europea. Y claramente ese va a ser un desafío muy grande en el futuro inmediato, sobre todo también en los países que quedan fuera de Estados Unidos y fuera de Europa, porque la presión va a ser todavía mayor, ¿no? Cuando tienen mercados que se van cerrando. Y como decimos nosotros, frente a todo eso, fíjate que nuestra gran defensa no es no competir, es competir pero en igualdad de condiciones. Entonces, cuando vemos esas condiciones, bueno, hoy son muy dispares, ¿no? En términos sobre todo de presión fiscal, y lo que queremos es competir en igualdad de condiciones. Y creemos que tenemos mucho para ganar si tenemos esa igualdad de condiciones. Pero, por ejemplo, digamos, una medida como la de no cobrar arancel a la importación a vehículos de menos de $16.000 FOB desde China, eso perjudica un poco la industria nacional.
Yo por ahí me tomo el atrevimiento de cambiarte algo en tu frase, que no es de China, sino que son vehículos de nuevas tecnologías, claro, que son de nuevas tecnologías y de menor de $16.000, FOB, precio de exportación, pero que en términos reales sí tenés razón, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son los vehículos de menos de $16.000 de nuevas tecnologías? Y llegamos a la conclusión que la mayoría de ellos, independientemente por ahí hasta mismo de terminales, claro, ¿no? Que vamos a traer vehículos de China, bueno, son no solamente de marcas chinas, sino de terminales que por ahí no son de origen chino la terminal, claro, porque los vehículos que traemos son de China, ¿no? Bueno, a ver, creemos que el gobierno lo ha explicitado así, ¿no? Ha querido desarrollar este mercado. Entendemos en muchos lugares que parte del desarrollo del mercado, si vos ves lo que pasó en Europa, en Estados Unidos, fue a través de incentivos, de subsidios al consumidor, a través de precios, de bonus en todos estos vehículos de nuevas tecnologías. Este era un camino, claramente, bueno, el gobierno decidió ir por ahí. Nosotros no es que estamos completamente en desacuerdo, como te digo, de competir, pero claramente cuando tenemos un peso en lo que es la producción, el empleo argentino y en lo que es el desarrollo de la industria local, bueno, lo queremos hacer en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es el camino que está trazado y me parece, no tengo duda que va a ser el camino que vamos a transitar y que vas a ir viendo a lo largo de los meses, donde vamos a ir desarrollando cosas que van en ese sentido. Claro, porque, a ver, siempre se dice que se favorece al consumidor, pero después sin empleo no va a haber consumidores, ¿no? Entonces, es un fino equilibrio donde claramente todas las cosas son importantes. El gran desafío, solemos decir, que tenemos nosotros en la industria nacional es poder hacer productos de calidad internacional a precios internacionales, ¿no? Pero bueno, somos muchos los responsables de semejante, digamos, desafío y bueno, y lo bueno es que ya te digo, estamos todos alineados en que tiene que ser así y en que tenemos que ir para ese lado. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por recibirnos. Por favor. Bueno, así conversábamos entonces con Rodrigo Pérez Graciano, presidente de ADEFA, la Asociación de Fábricas de Automotores de la República Argentina. Justamente esta semana también salió un comunicado de AFAC, que son los autopartistas, alertando sobre la necesidad de más inversiones de las automotrices, ¿no? para promover que haya más autopartismo. Está también el tema de la estrategia, hasta que yo también le preguntaba a Rodrigo Pérez Graciano de empezar a producir componentes, AFAC que empieza a producir componentes que estén más ligados a nuestra matriz energética, o sea, empezar a fabricar baterías acá, ¿no? Si tenemos cobre, si tenemos litio, si tenemos tierras raras, fabriquemos las baterías acá. Y bueno, y todo ese tipo de cosas para generar que la industria sea menos deficitaria. Pero desde ADEFA te dicen que acá se invirtió mucho dinero en estos años, en este último quinquenio, veamos, de 2025, del 2020 a 2025, las terminales invirtieron 3.260 millones de dólares en la Argentina para producir autos. Solamente en 2024, 1.735 millones de dólares invirtieron para autos que ya salieron, algunos como por ejemplo Fiat Titano, Ram Dakota en Córdoba, o vehículos que van a salir dentro de muy poquito, la Niagara, que por ahora se llama Niagara de Renault, la nueva Amarok, la Ford Ranger híbrida. O sea, más producción para Ford también, que ha invertido Ford. Entre Ford y Toyota, esas son las dos marcas que más producen en el país. Digamos, pero el problema está en esto, digamos, en tratar de ser más competitivo con reglas parejas para todos, tanto para que nosotros podamos competir contra México, porque nosotros estamos lejos igual de México y Brasil. Ellos son los principales productores. Pero acercarnos un poco. Acercarnos un poco para empezar a para competir contra ellos en igualdad de condiciones. Eso es lo que está reclamando la Asociación de Fábricas de nuestro país. Bien.